Ante que todo, reciban un cordial saludo de su servidor, Olé Cañizares. Dios me los bendiga a todos. Para mí de verdad es un verdadero placer estar nuevamente delante de ustedes. Aunque hoy les vengo a traer un tema que en realidad sé que en los planes del Señor son muy fuertes, en el sentido de que ya próximamente, ya Dios lo está confirmando, se va a dar un suceso en este mundo que se conoce como el rapto. Pero el Señor está llamando a determinadas personas para que podamos guiar, exhortar e inclusive llamar a la iglesia a un arrepentimiento y que puedan ellas lograr alcanzar esa gracia que a través de Cristo se nos dio. ¿Por qué? Porque tristemente la iglesia hoy en día está totalmente ida de lo que se refiere al verdadero evangelio. Han creído en otras cosas que no es lo que en realidad Cristo nos vino a enseñar. Por eso hoy su servidor, a raíz de un sueño que el Señor me dio y sus instrucciones, vengo a presentarles esto que hoy les traigo a su disposición. Primeramente, el Señor me mostró la siguiente palabra. En Santiago 4:4 la palabra de Dios dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tristemente, la iglesia ha dado lugar a que costumbres del mundo, ideales del mundo, pensamientos del mundo entren en ella. Y a raíz de eso el evangelio se ha tergiversado de tal forma que hoy en día lo que menos predicamos es sobre la salvación, sobre el infierno que le espera a uno si uno rechaza la salvación de Dios, y sobre el verdadero fin o lo que verdaderamente Cristo nos vino a enseñar a nosotros. El reino de los cielos está aquí delante de nuestro. Entonces el Señor hoy, mostrándome cosas a través de ese sueño, me hizo tener una idea para poder presentarles esto a ustedes. Porque tristemente la iglesia está totalmente descarrilada e ida de esto. Y eso se muestra a través de lo que Santiago dijo en ese versículo, en esa palabra, que nos hemos vuelto almas adúlteras, porque no nos hemos dado cuenta que permitiendo que el mundo entre en la iglesia, nosotros mismos nos hemos constituido enemigos de Dios. Y entonces queremos venir delante de Dios y pedir, y pedir, y pedir: Señor esto, Señor necesito esto, Señor el otro. Y nos olvidamos de aquel mandamiento que es amar al prójimo como nosotros mismos, y en lugar de pedir para el bien de la humanidad o para ayudar a cualquier otro hermano o cualquier otra persona, pedimos más bien para gastar en nuestros deleites, o buscamos llamar la atención a través de lo que pedimos, o buscamos simple y llanamente el ser, ¿cómo le digo?, el alma expectante, ser precisamente aquella persona que todo el mundo ve y que todo el mundo dice: mira que él pone las manos y se sana a la gente, mira que él hace esto y hace el otro. Y nos olvidamos de que la gloria de todo lo que normalmente sucede es de Cristo. Por ello, hoy me presento a ustedes con este fin y con este propósito, porque en realidad estamos totalmente idos. Nos hemos ido tras una iglesia de prosperidad, donde se nos dice que si damos, Dios nos devuelve. Y yo quise saber en qué parte de la Biblia dice eso, porque Dios, el mismo Jesucristo, estando precisamente delante del sitio en el templo donde todo el mundo traía las ofrendas, vio a una anciana que solamente trajo 2 blancas, y él alabó a esa anciana antes que a todos los que ponían, diciendo estas palabras:
todo el mundo ha dado de lo que le ha sobrado. Sin embargo, esta anciana dio su propio sustento, pues todo lo que tenía, eso lo dio. Muchas veces utilizamos la palabra de que Dios bendice al dador alegre, y por eso yo voy a ir y voy a dar y voy a dar y voy a dar y voy a dar. Pero nos hemos dado cuenta que tristemente, al menos su servidor, y por lo que Dios me mostró anoche, que lo que menos hemos entendido es lo que en realidad significa esa palabra. Lo hemos tomado a un nivel de que inclusive aquellos falsos maestros, aquellos que dicen venir a enseñarnos y traernos precisamente esas nuevas doctrinas de prosperidad y de que supuestamente de bien para nosotros, si le damos y le damos y le damos a Dios como si Él necesitara de las cosas que nosotros le damos, ha venido a traer como consecuencia de que la visión sobre esa palabra esté totalmente ida de sí. ¿Por qué? Les explico. Nosotros damos en forma alegre cuando damos a alguien que sabemos, primero, que no nos va a poder devolver lo que hemos otorgado. Segundo, cuando lo hacemos en secreto, sin hacer el vox populi o el ser visto por todo el mundo, sino solamente por nuestro Padre Celestial en secreto, el cual Él mismo promete conforme a su palabra, que lo que Él ve en secreto lo recompensa en público. Nos hemos olvidado de aquellos que tienen necesidad. Simplemente venimos, le damos una palmadita en la espalda y le decimos voy a orar por ti para que el Señor te ayude. Sin entender que si nosotros primeramente tenemos la posibilidad de ayudar a aquel hermano, tal cual como lo dice Pablo en una de sus cartas, o como lo dice Santiago, si sabemos hacer el bien y no lo hacemos, simple y llanamente estamos cometiendo pecado. Entonces, queridos hermanos, hemos pecado bastante. Nos hemos olvidado de lo que en realidad viene siendo el ayudar al prójimo, el amarnos mutuamente. Entonces el Señor ayer me mostró una iglesia que iba detrás de sus deleites, detrás de sus placeres, abriendo de las puertas a cosas en el mundo que Él no permite y para Él son abominación en su palabra. Por ello, el mismo Pablo, en una carta que le escribió a Timoteo, le dice que vendrán tiempos cuando la gente necesitará o sufrirá el deseo de la sana doctrina, porque ellos teniendo comezón de oír, se amontonarán alrededor de ellos maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído de muchos y lo volverán a fábulas. Sí, como lo escuchan, a fábulas. Hoy en día son muchos lo que dicen, si no diezmas no eres falso, no eres salvo. Si no diezmas te vas a ir al infierno. Si no haces esto, resulta que Dios no te va a abrir las puertas de los cielos y no te va a dar. Tienes que dar más de tu diezmo, tienes que dar más de tus ofrendas, tienes que darlo todo si quieres que Dios te devuelva doble, el triple de lo que estás dando. Inclusive hay gente que ha unido el evangelio con las doctrinas paganas, diciéndole que si cómprate el aceitico tal de tal parte de Israel, de allá, o del agua del Jordán, o cómprate esto, y con esas cosas tú vas a ser limpio, tú vas a ser el otro, así como hacen los brujos, que si uno le mete una hojita de laurel en la cartera, conseguirá que nunca le falta el dinero, o si metes un diente de ajo, te vas a sorprender de que siempre el dinero va a abundar en tu vida. ¿Qué es eso, querido pueblo? ¿Qué es eso, querida iglesia? ¿Acaso eso es lo que Dios nos está enseñando en su palabra? Pablo mismo le dice a Timoteo en esa misma carta, segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, que te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra
Escúchese bien, la palabra, o sea, lo que está aquí escrito en la santa palabra de Dios, y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda paciencia y doctrina a aquellos que se han descarrilado, y le advierte: tú sé sobrio en todo esto, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumpliendo así tu ministerio. Da la mera casualidad, señores, que ya todos nos hemos desviado de aquí. Ya hemos tomado la Biblia y sacado versículos que no nos gustan, e inclusive de determinados versículos hemos creado doctrinas, creyendo que con ello vamos a ganar el cielo. Inclusive tomamos algunas de las enseñanzas y creemos que si nosotros hacemos algo, le vamos a agradar mejor a Dios. Y les digo, en algunas veces yo también caía en ese error, porque a mí me decían que tenías que hacer esto, que tenías que saber precisamente guiarte, que no puedes pecar, que tenías que dirigirte conforme a la palabra dice y no venir para diestra ni a siniestra. Y yo les hago una pregunta: ¿quién es justo entre todos nosotros para poderle decir a otro que se guíe en esa forma? Somos todos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. El único justo fue Jesucristo. Y por su justicia fue clavado en una cruz para que tú y yo podamos alcanzar justificación y gracia por lo que Él hizo. No es por obra nuestra, es por la gracia y la misericordia de Dios. Sin embargo, queremos insistir con prácticas que dicen que tenemos que llevar la ley a rajatabla, porque si los mandamientos y las leyes fueron escritos de esta forma, hay que cumplirlas, porque nos tomamos en el versículo donde dice que Cristo vino a cumplir la ley y no a derogarla. Cristo vino a cumplir la ley, toda la ley que habla de Él, toda la ley que explica y participa de que a través de Él iba a venir tiempos mejores. El mismo Padre Celestial que está en los cielos, Jehová de los ejércitos, Jehová como algunos también lo conocen, o Yahweh como otros lo conocen, porque es que hasta en eso ya hay una polémica sembrada en que cómo tiene que ser el nombre de Dios. Lo único que sé para mí es mi Padre Celestial, el que dio a su propio Hijo en la cruz para que a través de su sacrificio yo pudiera recibir su gracia y pudiera ser salvo. En ese me afianzo, y Él mismo prometió y le dijo a Israel que se iba a hacer de un pueblo nuevo e iba a sembrar o a crear un nuevo pacto donde todo el que creyera sería salvo. Eso está precisamente en uno de los profetas. Entonces, precisamente ¿por qué Dios dijo eso? Porque Él mismo les dijo: los llevaré a ustedes a celos, porque Israel no quiso cumplir, los mandamientos. Y no juzgo a Israel. Ellos eran hombres como yo. Y resulta que tristemente la naturaleza del hombre es contraria a la de Dios. Pero tristemente el ser humano se hace una ideología y empieza a pensar que si cumplo esto, ya consigo la salvación de Dios, ya consigo el perdón de Dios, ya consigo todo esto. Y en lugar de hacer un verdadero arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, donde de verdad se pueda humillar delante de Dios y reconocer que es falto, empieza a desarrollar prácticas como se hacen en la Iglesia Católica Apostólica y Romana, y como se hacen en otras instituciones como
Ustedes vayan a decir tantas religiones que hay, pero yo hablo de una donde yo nací, donde supuestamente yo empecé a formarme, donde me dijeron que tenía que inclusive hacer promesas y, valga la redundancia, que tenía que, bueno, cumplir ciertos ritos, inclusive que tenía que cargar el muñeco de cualquier supuesta virgen o de cualquier supuesto santo para poder alcanzar la gracia de Dios, cosa que no es verdad. Porque la palabra dice inclusive que no debemos hacer imagen alguna, ni de animal, ni de hombre, ni de ningún astro del cielo, ni de nada existente, porque Dios uno solo es y él nadie lo ha visto. Y como nadie lo ha visto, nadie sabe cómo es, y además Dios no tiene materia, Dios es espíritu. Y por ende él puede adoptar la forma que él quiera. A Moisés se le presentó una zarza. En el caso de Samuel, él simplemente se presentó a través de una voz que le hablaba. A Jeremías a través de un pequeño humo. Entonces, él no tiene forma física para poder nosotros decir que él era así, que él tenía una barba, o que tenía el pelo largo, o que tenía esto. O como algunos quieren decir, que hoy en día he escuchado mucha gente que dice que se deja la melena o se deja el pelo más o menos por aquí, porque dice no, porque Cristo la cargó. Y la palabra de Dios dice que para el hombre es deshonroso tener el pelo largo. Entonces, ¿cómo Jesucristo va a ir en contra de esa misma ley? De acuerdo a lo que ellos dicen que precisamente él vino a cumplir. Entonces tenemos que darnos cuenta de las cosas y de las fábulas que se han venido citando en el mundo, de las ideologías y de los pensamientos que le hemos dado lugar para convertirlas como si fueran parte de esto, cuando en realidad no lo son. Entonces, queridos hermanos, sepamos bien lo que estamos haciendo, porque tenemos que ser sobrios en todo lo que hagamos. Inclusive, hace tiempo, no digamos mucho tiempo, el Señor me habló a través de la parábola de las 10 vírgenes, esa que está en Mateo 25. Sé que muchos la conocen, sé que muchos tienen, inclusive, han hecho hasta prédicas, han enseñado con ella, inclusive buscan aplicarla en sus vidas para buscar alcanzar la salvación. Pero en realidad el Señor me mostró de que son muchos los que se presentan delante de Él de una forma insensata y no han comprendido lo que en realidad dice aquí. Entonces, conforme a lo que Él me enseñó, yo voy a transmitirlo. Solamente espero que su Espíritu Santo que mora en mí sea el que me ponga las palabras, el que me dé la idea, el que me permita presentar lo que Él me mostró en ese momento. La palabra de Dios dice así en Mateo 25, del versículo 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Primer punto. Vemos cómo Cristo habla de lo que es el reino de los cielos. Eso es lo que Él vino a presentar como principal punto de su enseñanza. El reino de los cielos es como una perla preciosa. El reino de los cielos es como un tesoro en tal parte. Él, en toda la mayoría de sus enseñanzas, Él habla sobre el reino de los cielos. Él buscó mostrarnos el verdadero fin o propósito de lo que Dios quería regalarnos. El reino celestial, el reino que es de Él y que Él precisamente en toda su gloria y majestad reina, y que de ese reino Él quiere precisamente darnos a nosotros. Tristemente, ese reino celestial estaba unido al ser humano cuando Adán y Eva eran puros y no habían pecado. Pero cuando Adán y Eva pecaron y se sembró la brecha entre lo que es celestial
lo que es de Dios, lo que es santo y puro, con lo que es del hombre contaminado, corrupto y dañado, se perdió lo que en realidad es la visión del verdadero reino de Dios, el reino de los cielos. La palabra nos lo describe de muchas formas. Inclusive hay una parte en la palabra donde nos dice que será un sitio donde no vamos a llorar más, donde serán enjugadas nuestras lágrimas, donde no vamos a sentir más tristeza ni más dolor, donde no va a haber enfermedades, ni peste, ni ningún tipo de cosas contrarias a nosotros. Pero para que ese reino llegue a nosotros tiene que ser extirpado completamente el mal de entre nosotros. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si nosotros, por el pecado de nuestros padres Adán y Eva, hemos sido contaminados y a través de los siglos hemos traído ese pecado en nosotros, ¿cómo ahora vamos a venir a decir que nos los vamos a sacar y que ahora nos vamos a pecar más? Somos mentirosos si decimos que eso es así. No. Nosotros podemos y vamos a seguir pecando delante de los ojos de Dios. Pero cuando Pablo dice que somos libres del pecado, es porque ya al nosotros tener esto en nuestras manos, dándonos las enseñanzas y las instrucciones que necesitamos, sabemos que si hacemos esto está mal. Y si lo hacemos a nuestra propia conciencia, premeditadamente y como dicen, con alevosía, porque decimos, no, yo puedo seguir pecando porque Dios me va a seguir perdonando. Mentira. Si tú lo haces con esa convicción, no, yo voy a pecar porque después vengo, me arrepiento y Dios me perdona. Entonces, simple y llanamente, señores, quiero decirles que tristemente no están entendiendo la palabra de Dios. Entonces, ese reino de los cielos son semejantes a 10 vírgenes. 10 vírgenes significan personas puras, santas, sin mancha, o sea, personas que en realidad van siguiendo las ordenanzas o lo que en realidad ha estimado el Señor para nosotros, buscando apartarse de toda la gloria del mundo, buscando apartarse de lo que precisamente Santiago nos decía en ese primer versículo que les leí, cuando dice, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo ya se constituye enemigo de Dios. Entonces, si nos vamos a comportar, como dice aquí, supuestamente como las 10 vírgenes, o como las vírgenes, o con ese término de vírgenes, tenemos que entender que tenemos que apartarnos de todo lo que es el mundo. Ahora bien, esas vírgenes tomaron sus lámparas para salir a recibir al esposo. Todos sabemos que el esposo es Cristo, porque cuando el hombre se apartó de Dios, él necesitó a alguien que tomara su lugar, que fuera inocente, que fuera puro y santo, y que sobre él se pagara el precio de nuestra redención, y ese sería precisamente aquel que rescataría nuestras almas y nos haría prenda precisamente valiosa para él delante del Padre. Ese es el esposo, en este caso es Cristo. Y cuando nosotros decimos que tomamos nuestras lámparas, estamos hablando de que esa pureza buscamos mantenerlas a través de precisamente en la demostración gráfica que quiere ser Cristo, es una lámpara que siempre mantiene una luz. Y todos sabemos que esa luz que puede lograr crear esos cambios en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo. Entonces, continúa la palabra en el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes, pero 5 de ellas eran insensatas. Y ahí Dios está haciendo como una discriminación de lo que en realidad viene siendo esta novia, esta virgen, o sea, la que está esperando la venida del esposo, que muchas de ellas van a ser prudentes y muchas de ellas insensatas. Y ya voy a explicar el porqué de esta separación. Inclusive Cristo dijo de que al final de los tiempos él iba a separar las ovejas de los cabritos. Es un
una parábola que se asemeja totalmente a lo que él quiso decir a través de este versículo, a través de esta palabra, a través de esta parábola dicha por él. Las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo el aceite. ¿Cuáles son estas insensatas? Ahora sí, vamos a entrar en capítulo. Estas insensatas son aquellas que se olvidan de lo que en realidad es seguir al esposo. Las insensatas son las que dicen, como dije anteriormente, y valga la redundancia, de que como yo peco, voy a seguir pecando, luego me arrepiento y luego recibo el perdón de Dios, porque Cristo me perdona de todos mis pecados. Estas insensatas son aquellas que van a la iglesia, pero no van a llenarse, no van a alimentarse, sino van a chismear, van a enterarse de la vida del que está al lado de ellas, van a enterarse de lo que hizo el hermano tal, o sea, van con una convicción o ideología diferente a lo que en realidad viene siendo ese amor que Cristo nos pidió unos para otros. Ámense a vosotros mismos como yo os amé. Entonces, estas insensatas son las que no cumplen los requisitos que la palabra de Dios, que lo que es el aceite vivo, que es esto que está aquí, aunque ustedes no lo crean, el aceite es lo que mantiene vivo el Espíritu Santo en nosotros. El aceite es lo que alimenta nuestro espíritu a través de lo que el Espíritu Santo nos pueda mostrar, enseñar, redargullir y hacer comprender por esto. Las insensatas son las que nunca abren la Biblia, a menos que vayan el domingo al culto, abren un momentico, medio escuchan lo que el pastor está diciendo y están viendo el móvil, o están comiendo, o se están durmiendo, etc. Son precisamente aquellas personas que creen que porque una vez dijeron, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, me arrepiento y esto, y tuvieron la emoción, y ya después es como que se fue la emoción, ay, ya no hay una motivación. Cosa que tristemente se está manifestando en la sociedad, inclusive en las parejas. Hay momentos en una relación de hombre y mujer donde se siente como que el amor se enfría. Pero no es que el amor se enfría, es que se está dando una situación que de repente se necesita recargar o cambiar la estrategia o cambiar el comportamiento, porque el amor es algo que trasciende. Entonces todos creemos que el amor es la emoción que sentimos al principio, que es la química que la que nos permite precisamente el tener deseo de estar con esa persona, cuando no nos damos cuenta que todo es una decisión. Yo amo porque he decidido amar. Si el amor no fuera así, no manifestara la gloria de Dios. Porque ¿quién más que Dios nos amó de tal forma que dio a su Hijo, su único Hijo, para que éste fuera muerto, fuera precisamente latigado, fuera escupido, fuera blasfemado por ti y por mí? Y quiero decirte una cosa, tú darías a tu hijo por otro que es malo, que es perverso, que piensa mal, que hace cosas contrarias a lo que tú deseas que se manifieste en tus círculos. ¿Tú lo hacías? No. Pues Dios lo hizo porque Él decidió amarnos. En una oportunidad yo les hablé y les dije que Dios me enseñó y me mostró que Él había creado el hombre, a pesar de que Él sabía que lo íbamos a traicionar como lo traicionamos, por amor. Él no nos quitó el derecho de existir. Él no nos apartó ni siquiera delante de su presencia cuando vino el engañador y nos mostró a pecar, o nos mostró cómo pecar. Cristo no murió ni por ángeles,
No murió ni por ningún otro tipo de ser angelical, ni por animales, ni por nada. Él murió por ti y por mí, por seres humanos que Él creó por amor. Entonces, las insensatas son las que se han olvidado de esto. Ahora continúa la palabra diciendo, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Cuál es el aceite que tomaron las vírgenes prudentes? El leer la palabra, el estudiarla, el comerla como algo agradable. Bien dice el Salmo 119, el salmo más largo de todos, y habla de lo esplendorosa que es tu palabra, que es luz a mi camino, y le da muestra de muchas formas lo importante que es esto para nosotros. Pero cuando no tomamos este aceite, no alimentamos ese espíritu que Dios nos dio, que nos permite estar en contacto con su Espíritu Santo y recibir de Él lo que necesitamos para alimentarnos como debe ser correctamente, y así llegar a ser como estas vírgenes prudentes y esperar con ansias al esposo. Entonces la palabra nos dice que todas cabecearon y se durmieron porque el esposo se tardaba. Fíjense lo que está sucediendo ahorita. Todo lo que está sucediendo. Muchos hablan y dicen, y supuestamente en marzo venía Cristo. Otros dijeron que supuestamente hace 2 años atrás Cristo venía. O sea, se han dado tantas fábulas o se han creado tantas ideologías que dicen que Cristo venía en determinada fecha, cuando en realidad la palabra de Dios nos dice, y el mismo Jesucristo dijo, que la hora y el día nadie lo sabe, solamente el Padre Celestial que está en los cielos. ¿Y eso por qué? Lo voy a aclarar. La tradición judía, o en la forma como se desarrollaba el matrimonio de allí, que fue precisamente desarrollada a raíz de lo que este alimento nos decía o nos enseña, de esta palabra que Dios dejó, muestra que ellos, cuando el novio iba y pedía a la novia, ellos se separaban por un tiempo, normalmente era 1 año, y el novio iba a preparar la vivienda o el sitio, el lugar donde él y su amada iban a estar. Durante ese tiempo la novia se dedicaba a mantenerse pura, a guardarse, a hacer una serie a cumplir una serie de mandamientos, conforme a lo que Dios dice, alimentándose en una forma prudente, limpiando su piel y perfumándola con distintos aceites, con distintos perfumes, etcétera, de modo de cuando el novio viniera, ella ya estar lista para recibir a su esposo. Ella inclusive era enseñada por ancianas que le decían cómo debía ser su comportamiento, y de esa forma se alimentaba de cómo tenía que comportarse ella en un matrimonio. Entonces, Cristo, cuando se fue, Él dijo unas palabras que dan claridad a todo esto. Y puede explicar mejor el por qué yo estoy diciendo lo que les estoy diciendo. Cristo dijo, es necesario que yo me vaya porque voy a hacerles morada, de modo de que cuando yo venga los tome y los lleve a donde yo estoy. Cristo, siendo ese esposo, Él no tiene contacto directo con nosotros, como muchos dicen. ¿Y dónde está Cristo? Que no lo veo y esto. Pero nosotros lo sentimos, nosotros tenemos comunión con Él a través del Espíritu. O sea, Él está preparando ese sitio donde precisamente va a llevar esas novias para poder dar como formalizado ese matrimonio. Pero da la mera casualidad
de que el novio no lo hace a su propio deseo, no lo hace a su propia estimación, no lo hace a su propia ideología, sino que el novio es asistido por el padre, y cuando él hace algo y el padre va a revisar y ve que no está bien, él le toca volver a rehacerlo hasta que el padre dé la confirmación y diga: perfecto, ahora sí, anda a buscar a tu novia, anda a buscar a tu esposa. Entonces, cuando Cristo dijo que la hora y el día solo lo sabía el Padre, es porque el Padre Celestial es el que va a dar el visto bueno sobre todo lo que Cristo fue a hacer en el cielo, de esas moradas eternas que nos fue a preparar, y le diga al Hijo: anda y ve por tu esposo. Pero mientras ese momento se da, que es algo maravilloso, es algo que de verdad, al menos en mí, lo deseo tanto, que día a día, cuando le oro, le digo: ven, Señor Jesús, te estamos esperando, aquí estoy, soy Olé, estoy deseoso de que vengas, quiero irme contigo a esa morada que tú estás haciendo para mí. Y por ende, yo estoy buscando, como esa novia prudente, alimentarme, escudriñando, leyendo las escrituras, mantenerme prudente y pura, evitando tener esos tratos y aceptando las filosofías humanas en mi vida, e inclusive rechazando, porque así me lo mandan la palabra, todo aquello que es contrario a lo que Cristo nos vino a enseñar. Entonces, como el esposo está tardando, muchos ya están cabeceando, muchos están durmiendo. ¿Por qué? Inclusive yo mismo lo reconozco. Hay veces que viene como una tibieza espiritual, como que uno se desilusiona y se desanima y dice: ¿cuándo viene, Señor? ¿Hasta cuándo? Pero sin embargo, otros lo están haciendo peor, porque ya ni siquiera creyendo o diciendo: ay, eso siempre se ha dicho, eso siempre se ha dicho, no existe el rapto, no existe esto, no existe el otro, que esto, que para acá, que para allá. O sea, creyendo las mil y una mentiras que Satanás se está encargando de regar en el mundo a través de estos falsos líderes espirituales, que ya han dejado de tomar consigo el aceite que necesitan para poder alimentar su espíritu. Pero sigue diciendo la palabra: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salí a recibirle. Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero sigue diciendo la palabra que vinieron las insensatas y le dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a nosotros y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. Hagamos un paréntesis aquí. Mira que el novio viene, ya está próxima a su venida. Son las palabras que hemos estado diciendo desde hace poco, desde hace algunos años, porque ya el Señor está advirtiendo: mi venida está próxima. En el 2015 yo tuve una revelación de Él, donde Él mismo me dijo: avísale a mi pueblo que lo que falta es así, para que yo regrese, para que se prepare, para que se aliente, para que sea prudente, para que deje esas malas doctrinas que han ido enseñando. Es más, el mismo Dios lo dice a través de Apocalipsis: apartaos del mundo y venid a mí, para que aquello que le va a pasar al mundo no le suceda a ustedes. Lo estoy diciendo en mi propio parafraseo, para ver si entienden mejor lo que dice la palabra. Entonces, cuando ya se participa, como hoy en día, que viene el esposo, ya despierten, vamos iglesia, despierten.
¿Qué es lo que está pasando? Las insensatas están viéndose como ahogadas, asfixiadas, están viendo que no tienen ese empuje, esa fuerza espiritual, a pesar de que se les ha dicho y a pesar de que se les dice, busquen su palabra, entonces van precisamente buscando comprar ese aceite para que ellas supuestamente poder sentirse llenas. Porque lastimosamente de las prudentes no pueden tomar ese aceite, aunque ellas vayan y las rueguen. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué fue lo que Dios me mostró? Y te pido, Espíritu Santo, que me ayude para poder dar mejor la enseñanza. 1. Muchos aceptan la falsa doctrina. ¿Cómo es eso? Sí, la doctrina de la prosperidad. No, que ven y trae tus diezmos y Dios te dará la salvación por tus diezmos. Y entonces creemos que porque estamos cumpliendo precisamente algo, ya somos salvos. ¿Qué estamos haciendo? Supuestamente estamos yendo a los que nos venden la supuesta salvación. A través de esas falsas doctrinas nos dicen, es que si no das dinero, es que si no das de lo que tienes, es que si no me das tu coche, es que si no me das tu casa, es que si no me das tu mujer y tus hijos, porque ya lo que falta es que le pidan a uno eso. Entonces, te vas a ganar el infierno. Aunque les digo, he visto tantas cosas, inclusive he leído, que he escuchado de sitios de culto donde supuestamente los hombres daban a su mujer al supuesto obispo para que éste supuestamente les ponga las manos encima y ellas pudieran ser fértiles. Pero eso vamos a dejarlo en interrogante. Porque lo que yo leía, lo que yo entendía y lo inclusive hasta una masacre hubo en Texas por esa ideología. Bueno, esto es harina de otro costal, esto no voy a seguir, sino que vamos a seguir hablando. Entonces, la iglesia hoy en día está buscando, a raíz de que han sido insensatas toda la vida, de tomar un versículo que me da un líder espiritual aquí, de tomar aquí una enseñanza que me da aquí el pastor, de querer dar más de lo que por ley tengo estipulado dar, porque es que si más le doy a Dios, Dios me da más. ¿Quién dijo eso? Entonces están buscando comprar lo que ya Cristo conquistó para ellos. Y allí es donde precisamente viene el engaño que Satanás ha metido. Porque si seguimos leyendo dice, pero mientras estas, las insensatas, iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. ¡Pum! Ahí está el engaño, véanlo. Véanlo como el Señor me lo mostró. Mientras estamos precisamente viendo o siguiendo doctrinas extrañas, enseñanzas de fábula y mentiras, y siguiendo prácticas del mundo dentro de la iglesia y permitiendo o dándole permisibilidad a distintos movimientos que también supuestamente, porque son hijos de Dios, tenemos que recibirlos entre nosotros. Estamos desviando la vista del esposo y va a suceder esto. Cristo vendrá, los que estamos preparados nos iremos con él, se cerrará la puerta y como dice la palabra, después vendrán aquellas insensatas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dirá, de cierto no os conozco. En pocas palabras, ¿cuántos no van a llorar cuando estas cosas sucedan? Yo le ruego infinitamente a Dios y le digo, no te olvides de mí, no me vayas a dejar. Yo
estoy siguiendo en lo que a mi medida puedo, porque soy débil, soy pecador, soy un hombre de carne y sangre. Tengo deseos contrarios en esta carne a lo que tú me enseñas en tu palabra. Y no puedo ni siquiera detener la velocidad con lo que esto, llamado mente o corazón, como también lo llama la palabra, se mueve. Y yo no deseo que el Señor me diga, no te conozco. ¿Cuántos no van a llorar ese día? Díganme, ¿cuántos no van a llorar ese día? Sigamos el consejo que Cristo nos dejó. Velemos pues, porque no sabemos ni el día, ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir por nosotros. Esta es la enseñanza que les quería dejar. Esto fue lo que mi Padre Celestial me dio. Y anoche, porque a través de oraciones y a través de algo que Él mismo me mostró, Él me está instruyendo y me está mostrando en este corto tiempo que ya queda para su venida, palabras para que les dé a ustedes y les diga, esto está mal. Corríjanse de sus malos caminos y busquen a Dios para que esa salvación, para que esa corona, para que ese regalo que Dios ya dispuso para ti, no lo pierdas a última hora. De verdad, queridos hermanos, para mí es un verdadero gozo en mi corazón el poder tener la oportunidad de poder venir a ustedes y mostrarles esto y decirles estas cosas, porque en realidad no me siento merecedor de ello. Lo único que me queda por decirles es, sean prudentes, abandonen todo aquello que no va conforme a este alimento espiritual que nos dio el Señor, y busquemos en realidad lo que el Señor sí nos da. El alimento para que esta lámpara siga encendida, siga avivada y pueda clamar a gran voz, ven Señor Jesús, que te estoy esperando. Ven Señor, ven. Dios me los bendiga a todos.